Y bueno, hoy nos toca comenzar con el primer video de nuestro seminario Leyendo al país en clave sociológica, 1936-2023. Estas sesiones van a ser de forma progresiva, vamos a ir poco a poco adentrándonos en los asuntos, ¿no? Habrá sesiones más simples, habrá sesiones más complejas, pero se tratará de que cada video tenga un hilo conductor, es decir, de un encadenamiento, pues, en cuanto a los temas a desarrollar. Esta primera sesión tendrá un foco eminentemente teórico, lo cual no quiere decir que no nos sirva desde ya para analizar la coyuntura del país. Muchas de las reflexiones que vamos a hacer, ustedes pueden ir traduciéndolo en su pensamiento, en cómo se expresarían en un análisis de lo que está pasando. Pero en fin, esta primera sesión es adentrándonos en el concepto de ciencias sociales, en el concepto de sociología, qué cosa es una perspectiva sociológica, cuándo surge la sociología, de qué se ocupa la sociología. Es decir, es una jornada básicamente introductoria al surgimiento de la ciencia social y es ver un poco de qué se ocupa la sociología y qué es lo que la sociología puede aportarnos para el análisis que no nos aportan otro tipo de disciplinas. Queremos comenzar esta sesión con esta frase de Alain Touraine tomada de su libro Introducción a la Sociología. La frase dice así: la sociología solo nace después de la muerte de los dioses y por sobre todo del último de ellos, el hombre. Ustedes verán cómo esta frase, un poco críptica para las personas que no han estudiado sociología formalmente, va a cobrar significación en la medida que desarrollemos esta sesión. Lo primero que hay que hacer es comenzar con el contexto en que surge la sociología y en general las ciencias sociales. Una de las primeras cosas que aprendemos en sociología es que las cosas deben ser interpretadas de acuerdo a su contexto. Fíjense, no es lo mismo, un mismo acto puede ser interpretado de diferentes maneras de acuerdo al contexto donde se ejecuta o se desarrolla ese acto. Un ejemplo muy simple, por ejemplo, un pito. Un pito tiene un significado totalmente diferente, así es un árbitro en un juego de fútbol que lo toca o un fiscal de tránsito. En el segundo de los casos, usted tiene una multa. O en Venezuela, usted tiene un dame palo fresco. Así pues, comencemos entonces por analizar el contexto en el cual surgen las ciencias sociales y la sociología. Si tuviésemos que ser transportados por algún momento a ese tiempo, muy probablemente la portada de cualquier diario de la época, por supuesto en la época no había diarios, luciría de la siguiente manera. Siempre que hablamos de eventos históricos de épocas, los solemos asociar a un hecho significativo, a un acontecimiento significativo. En este caso, por ejemplo, podemos decir, eso fue en la época de la Revolución Francesa, es decir, en 1789. Pero entiéndase bien, no es que las ciencias sociales surgen como consecuencia de la Revolución Francesa, ni que la Revolución Francesa es consecuencia del desarrollo de las ciencias sociales, no. Es que en ese momento histórico confluyen una serie de cosas que posibilitan tanto el surgimiento de la sociología como el de las ciencias sociales. Veamos un poco más con detenimiento esa primera plana. Fíjense allí, Nietzsche, Dios ha muerto. Escandalosa declaración. Mira, tan escandalosa es esa frase de Nietzsche que aún hoy actualmente en una clase parecida a esta, pero presencial, que me tocó dar a mí, al yo decir esa frase, uno de los muchachos, que después terminó siendo un estudiante brillante, pero uno de los muchachos que yo tenía en la primera fila, se persignó cuando yo dije esa frase.
Ahora, entiéndase bien el significado de esa frase. Volvemos a la frase y los contextos. ¿Qué significa eso? ¿Eso significa que Dios no existe? No, no necesariamente. Lo que significa es que si los dioses existen o si Dios existe, este no se inmiscuye en la vida cotidiana de los seres humanos. Es decir, que lo que tenemos en este planeta hoy es consecuencia de las acciones de los seres humanos, no de los dioses. Ese fue precisamente el ethos filosófico de la época, el entender que el mundo en que vivíamos, que la sociedad en que vivíamos, era una obra de los seres humanos, no era una obra del destino, no era una obra de los dioses. Por supuesto que esa era una idea muy subversiva en ese momento. Imagínense ustedes el orden, cómo se constituía en ese momento, cómo se constituían los estados-nación, quiénes gobernaban. Gobernaban los monarcas, los reyes, pues, que eran reyes por obra y gracia divina. Por eso era que a los reyes los coronaba la iglesia. Recordemos incluso a nivel de anécdota, ¿se acuerdan la impaciencia de Napoleón Bonaparte por ser coronado? Y entonces él mismo toma la corona, se la quita al emisario de la iglesia y se la coloca sobre su cabeza. Él se autocorona. Por supuesto, todo este proceso de secularización del mundo, el entender que lo que tenemos es obra de nosotros los humanos, creaba una serie de problemas. Es decir, si esto lo construimos los humanos, entonces ¿quién es el que tiene derecho a gobernarnos? Entonces, ¿de dónde viene el orden? Y esta pregunta, desde el punto de vista científico, surge en ese momento. Es decir, necesitábamos una explicación racional a por qué la sociedad es como es, a por qué hay orden en el mundo. Bueno, a veces hay desorden. Y también eso, por qué a veces hay desorden en el mundo. Por supuesto que se han dado diferentes respuestas desde el punto de vista de las ciencias sociales a esa pregunta. En la próxima sesión entraremos con detalle en algunos de los autores importantes, partiendo de la filosofía política, pero lo importante en esta sesión es entender esto, es decir, antes del momento que el ser humano no entendió que la sociedad era su hechura, no podían surgir las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la respuesta a la pregunta hubiera sido que las cosas son así porque Dios las quiso, o las cosas son así por el destino, o que los extraterrestres nos desarrollaron y somos en realidad un experimento más o menos fracasado de alguna civilización alienígena. Es decir, la ciencia social solamente puede surgir como ciencia si tomamos como punto de partida que es el ser humano el responsable del surgimiento de la sociedad. Esto es lo que formalmente podemos llamar estar libre de los garantes metahumanos del orden social. ¿Qué significa la palabra metahumano? Bueno, más allá del humano. Si el orden social tiene una explicación que no es una explicación humana, no es una explicación científica. Sería una explicación religiosa o una explicación de otro orden, pero no científica. Es decir, la conciencia de que somos los humanos responsables de lo que acontece en el mundo que hemos creado los humanos es una idea fundamental para entender las ciencias sociales. Así pues, que resumiendo, ¿cuándo es que pueden surgir las ciencias sociales? Bueno, hay al menos tres elementos. Uno, un momento histórico que normalmente se lo asociamos al acontecimiento de la Revolución Francesa. Pero, como digo, es una época, no es que es la Revolución Francesa la que provoca el surgimiento de las ciencias sociales. Luego a todo un ethos de pensamiento filosófico que correspondía a esa época, básicamente el proceso de secularización del mundo, de buscar explicaciones en donde fuésemos los humanos los protagonistas de la explicación y en librar a la sociedad de los llamados garantes metasociales del orden. Es
Es decir, la explicación no puede venir de factores extrahumanos, de factores místicos, de factores espirituales, de factores religiosos, de factores ultraterrenos. Esas tres condiciones confluyen para que los humanos de verdad empecemos a pensar de forma sistemática y rigurosa de dónde viene el orden que hemos construido, por qué ese orden es así y no de otra manera. Toca ahora explicar un poco por qué el plural de la frase de Turén, por qué la muerte del último de los dioses, el hombre en singular. Yo les invito a que veamos este corto video tomado de una serie de anime japonés, es decir, nosotros llamamos en nuestra época comiquita, pero lo que llamamos en la época comiquita o comiquitas, ahora le decimos anime, porque japonés suena mucho más, le da un barniz así como de cultura. Entonces, bueno, veamos esta comiquita o anime. Es el capítulo final de una serie muy exitosa en Japón que se llama Evangelion. Veamos los últimos, es el último capítulo, pero son aproximadamente unos 3 o 4 minutos. Veámoslo y pensemos un poco lo que este video plantea y ya yo regreso con ustedes. Razón para vivir. Entonces, ¿qué es lo que eres? Entonces, ¿qué soy? ¡Dímelo! ¿Qué es esto? ¿Soy yo? La forma que otros reconocen como yo. Es mi representación. Esta. Shinji Ikari. Todas son representaciones mías. Solamente descripciones, no el yo verdadero. Pero entonces, ¿qué es lo que soy? ¿Qué soy yo? ¿Soy esto? ¿Es mi verdadero yo o un falso yo? Tú eres tú. Tienes tu propio espacio bien delimitado con su propio tiempo. Sí, es verdad. Mi ropa, mis zapatos, mi habitación, todo eso es parte de mí. Esas cosas son reunidas por tu voluntad. Las cosas que considero yo mismo son yo mismo. No soy otra cosa que yo mismo. Pero aún no me comprendo. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy? Deseaste una barrera para alejarte del mundo. Dios mío, nadie me comprende. Eres un tonto. Por supuesto que nadie te comprende. Nadie puede comprenderte. La única persona que se interesa en ti, que te comprende, eres tú mismo. Así que debes cuidarte. Pero ni siquiera sé quién soy yo mismo. ¿Cómo me comprenderé? ¿Cómo puedo cuidarme a mí mismo? Tienes miedo. Aún eres inestable. Tu yo presente. Quienes rodean a tu yo presente. Y el medio ambiente que rodea a tu yo presente. Ninguno de ellos es permanente. El tiempo continúa fluyendo. Tu mundo está en un estado de constante cambio. Y tú mismo siempre estás sujeto al cambio, siguiendo la fluctuación de tu mente. ¿Eh? ¿La nada? Un mundo sin personas. Es la libertad. ¿Libertad? ¡La libertad! En el que no tienes restricciones. ¿Ninguna? Sí, soy libre. Sí, esta es la libertad. Pero no existe nada si no pienso. Así es, si no piensas. ¡Rayos! No sé qué debo hacer. Eres complicado. No tiene imagen propia para orientarse. Es confuso. Todo es confuso. Esto es libertad. Puedes hacer lo que desees. Pero tienes miedo. No sabes lo que quieres hacer. ¿Qué debería hacer? Te daré un límite. ¿Listo? Ahora tienes arriba y abajo. Pero ahora, has perdido un poco de libertad. Ahora debes poner los pies sobre la tierra. Pero te sientes seguro, ¿cierto? Ahora tu mente se ha relajado. Ya puedes caminar. Gracias a tu voluntad. ¿Es mi voluntad? El mundo con piso es lo único que existe. Pero ahora puedes moverte a donde desees. Pero si lo deseas, puedes cambiarlo de posición. La posición del mundo está cambiando continuamente. Todo cambia con el paso del tiempo. Tú también puedes cambiar. Porque el mundo es algo que has construido con tu propio pensamiento.
Puedes hacer lo que quieras en este mundo. Tú mismo has construido la forma. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es esto? Un espacio vacío. Un mundo vacío. Aquí no existe nadie más que yo. Ahora me comprendo aún menos. Pareciera que voy a desaparecer. Se desvanece mi existencia. ¿Por qué? Es normal, si no hay nadie más que tú. ¿Es normal? Como no existen otros seres fuera de ti, no puedes saber qué forma debes tener. ¿Qué forma? Mi propia imagen. Así es. Puedes reconocer tu propia forma al ver la de los demás. Tu propia imagen es limitada al observar las barreras entre los otros y tú. Sin los demás no puedes observarte a ti mismo. Puedo existir porque hay otros. Si estoy solo, lo estoy en todas partes. El mundo no existe solo para mí. Al reconocer la diferencia entre tú y los demás, fabricas tu propia imagen. Y la primera persona diferente que aparece es tu madre. Tu madre es una persona diferente de ti. Es cierto, yo soy yo. Y ella es ella. Y también es verdad que los demás seres forman mi propia imagen, ¿no es así? Sí, así es, Shinji Kari. Al fin comprendiste. Eres un tonto. Despierta, es muy tarde. Eres un tonto. Luego de ver el video, a uno como que le queda rebotando la pregunta en la cabeza. ¿De verdad esa es una comiquita? ¿Y de verdad eso es para chamo? Mira, esa serie es increíble. Esa serie muestra muchos elementos de filosofía, incluso de teoría psicológica, ¿no? Es muy junguiana, dicen que es la serie. Pero en fin, ¿a dónde vamos? A uno le quedan muchas reflexiones en la cabeza. Sobre todo es importante la idea del límite. La idea de que el ser humano no está solo, es decir, no somos solos. Inclusive más allá de que nosotros no construimos ni siquiera nuestra identidad personal en soledad. Es la presencia del otro lo que cambia y condiciona todo. Es decir, en el momento que uno se plantea la existencia del otro, del no soy yo solo en el mundo. Incluso de lo que yo soy no solamente es consecuencia mía, sino es consecuencia también de la existencia de los otros. Es decir, establece un vínculo entre nosotros y los otros. Un vínculo que es fundamental. Nisbe llamaba a este vínculo, Robert Nisbe, un sociólogo norteamericano, lo llamaba el vínculo social. Es decir, lo que somos nosotros no solamente es responsabilidad de nosotros mismos. Y esta es una idea fundamental para la sociología. Es ahí que uno puede empezar a ver el objeto de la sociología. Fijémonos cómo lo dice Ray Mill, un célebre sociólogo norteamericano. Ray Mill dice que lograr explicarnos nuestras propias vidas, en el fondo, es algo a medio camino entre la biografía, es decir, lo que podemos remitir a la persona, y la historia. ¿Por qué? Porque el mundo que nosotros conocemos estaba allí antes de nuestro nacimiento. Para decirle una famosa frase de Salsa, el mundo estaba allí y no lo he inventado yo. Es decir, nosotros no tenemos que, al llegar, pues, al nacer, nacemos en un mundo que ya está constituido. Y un mundo que nos impone sus formas de hacer, sus formas de pensar. Lo que otro gran sociólogo, Emilio Durkheim, llamaba, nos coerciona a actuar como el mundo piensa que debemos actuar, ¿no? Entonces, aquí les traigo estas frases de Ray Mills, ¿no? El primer fruto, la leo, el primer fruto de esta imaginación sociológica y la primera lección de la ciencia social que encarna es la idea que el individuo solo puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose a sí mismo en su época. Una vez más, el contexto de que le hablábamos hace un ratico. De que puede conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce las de los otros individuos que se hallan en sus circunstancias. Piensen un poquito cómo el Internet le abrió el mundo a muchísimas personas, miembros de diferentes minorías, cuando empezaron a descubrir
que en todo el planeta habían individuos que pensaban como ellos. Ese sentimiento de soledad, el contacto con otros seres humanos en sus mismas circunstancias, como pone Gay Mill, les abrió un universo para ellos. Esto es, dice Gay Mill, una lección terrible y al mismo tiempo una lección magnífica. Con esta frase culminamos esta sesión. En la siguiente sesión vamos a abordar en profundidad el pensamiento que nos viene de la filosofía política. Estas dos primeras sesiones van a tener un carácter básicamente teórico, pero no se asusten porque van a venir las otras sesiones, las sesiones de corte más histórico, las sesiones de corte más estadístico, las sesiones de corte más analítico. En breve tendremos una sesión que pondremos la época del surgimiento de la modernidad en Venezuela, 1936. Ahí es donde comienza nuestra secuencia de acontecimientos. Ese periodo inicial es clave porque muchas de las tensiones que vivimos hoy todavía son tensiones que pueden identificarse en aquel periodo. Bueno, lean los materiales que están en la página web, reflexionen a la luz de este video que no es más que una introducción en realidad a los textos y nos vemos dentro de 15 días.